Lo llamaban la Casa Grande y estaba situado en lo que en un tiempo fue las afueras del pueblo y al igual que la iglesia, se mantenía erguido en su insignificancia arquitectónica imbatible, absoluto, severo, simbólico, opaco y austero, con esa forma arbitraria que el aumento de clientela había exigido y que las autoridades habían aceptado y que los habitantes de la ciudad-pueblo habían criticado o defendido, no con exaltación o vehemencia, ni siquiera con sinceridad, sino más bien con la impersonal, abúlica y despreocupada indiferencia con que se habla de los problemas sin solución. Y los obreros habían trabajado en su ampliación, amontonando ladrillo sobre ladrillo, siguiendo la inmutable disciplina de la plomada, haciendo la masa con la exacta proporción de su equilibrio intuitivo, clavando los tirantes de madera sucia y revocando paredes y techos, formando poco a poco esa gran cantidad de pequeñas habitaciones que más tarde se llenarían de muebles iguales, por lo menos de camas y de mesas de luz iguales, y tal vez sillas también iguales, no así las cómodas o roperos o aún valijas que hacían las funciones de tales y que cada mujer traería más adelante en un pequeño, explicable y hasta meritorio deseo de convertir ese cuarto no tan solo en un instrumento de trabajo con el cual tal vez pagara la educación de algún chiquilín, quizá causa o motivo de su profesión, o pagara ignorantemente el cuarto de alguna mujer que el padre de ese chiquilín mantenía, o pagara las consecuencias de no haber tenido el chiquilín, ni el padre del chiquilín gastando la plata ganada en ropas y bebidas, o en pagar las cuitas de algún lote o lotes comprados en larguísimos plazos valorizados constantemente por su imaginación especulativa, sino también en algo de familia, hogar, estabilidad, tibieza, recuerdo o lo que sea, que tuvo o no tuvo, pero que existía indudablemente en el fondo de su psiquis. Y el prostíbulo ya grande, ya ampliado, ya importante, ya casi institución, que había crecido con el explicable motivo del progreso del pueblo, que se había agrandado no tan solo en la proporción con que se había agrandado la ciudad, sino más bien como sabiendo de antemano que los deseos de los hombres marcharían siempre más adelante que el progreso, y tal vez fuera ese mismo progreso el que adelantara los deseos de los hombres, como una vanguardia de seguridad en el propio progreso, o por lo menos de garantía del progreso de ese progreso. Se abrió a las 9 como siempre, y a las 9:05 estaba lleno, porque era sábado y principio de mes, y los hombres aparecían en el hueco de la puerta después de haber pasado por el pasillo semioscuro para ingresar en el gran salón iluminado. Llegaban de todas partes y después se iban a todas partes, en un continuo ir y venir incesante, periódico y semiordenado reflujo que duraba exactamente hasta las 2 de la mañana, para luego terminar en una última y oscura marejada que se diluía en las cercanas esquinas bajo la mirada indiferente de las parejas de policías, entrando y saliendo en el oscilante círculo de luz de los faroles, salteando y zigzagueando los charcos de agua en la calle de barro, con un parloteo opaco y discreto como hombres saliendo de misa, o señores serios disolviéndose después de una procesión. Llegaban y se iban, venían de lejos y de cerca, hombres de campo y hombres de ciudad, hombres que habían dejado el caballo en algún lugar cerca del camino, después de haber tranqueado 5 leguas para tomar después el ómnibus en el que harían otras 10, o 15 o 20 leguas más, que sabían que después tendrían que hacer de vuelta para buscar su caballo y volver a donde habían salido, después de haber hecho aquello que en la mañana anterior parecía indispensable, imperioso, perentorio, y que ahora parecía no justificar en manera alguna ni el viaje a caballo, ni el ómnibus, ni los 10 arrugados pesos empujados tras la reja de la caja, y los hombres de la ciudad que habían dejado hacía escasas e impacientes horas la seguridad plana y burguesa de los tibios y cuadrados escritorios donde durante la tercera parte del día apoyaban manos, muñecas, antebrazos y sus propias y justificadas vidas junto con las de sus familiares y la educación de sus hijos, y que ahora,
caminaban por la calle fría en dirección al prostíbulo, como hacían y harían todos los lunes o martes o miércoles, con esa especie de horario sexual que su misma vida meticulosa y ordenada les había impuesto. Y obreros de manos grandes y uñas sucias, de miradas insustanciales apenas pulidas por la inteligencia latente del torno, de tornos y máquinas de precisión, que ellos trabajaban con ese contacto íntimo del hombre sencillo, la máquina complicada, mezclado ese halo metafísico de ambos, igual que el sudor del hombre y la grasa de la máquina, que luego el hombre trata de desprender en la fría pileta junto a la toalla sucia y al lado del pedazo de espejo que refleja el jopo, la raya o la grasitud lacia de su cabeza. Ahora estaban también en el oscuro y luminoso prostíbulo en donde a los pocos minutos pasarían a un cuarto y a los pocos minutos, a veces tan pocos como los que tardaron en llegar, abandonarían los abrazos fingidos y duros y el crujir silencioso de la cama blanda para salir del cuarto con la escasa dosis de alegría física que el desahogo también físico produce en las vidas físicas de los hombres. Ese día abrió como siempre a las 9 y ella estaba lista desde hacía 10 minutos con el vestido sencillo y azul y no largo como las otras sino corto e infantil, con 2 filas de botones sobre su pecho escaso que atraía a algunos hombres en una forma curiosa e inexplicable para las demás mujeres, las que, con esa clásica ignorancia de las mujeres en general hacia los encantos físicos de las mujeres en general, no podían concebir qué atractivo veían en su pecho ausente y sus caderas mezquinas y el relajamiento especial de su cara de prostituta joven. Ella estaba apoyada contra una de las paredes del gran salón iluminado, un poco a la izquierda del cartel con las tarifas, mirando a los hombres que se apelotonaban en pequeños grupos, inmóvil, quieta, con los brazos caídos en una flacidez rígida de abandono consciente y desproporcionado. Al lado de ella había una mujer gorda, de vestido brillante, que acababa de recibir 3 o 4 negativas de los hombres presentes y miraba hacia la puerta esperando a un conocido, y otra mujer muy baja y delgada, que sonreía mecánicamente hacia la gente en general, hasta que pudo concretar su sonrisa en la persona de un hombre gordo de hombros anchos y boina en la mano. Ella miraba hacia adelante con la ambigua fijeza de su vista puesta en la amorfa masa de los hombres. Después miró fijamente a uno de ellos, que aceptó su mirada con una sonrisa simpática que ella no captó. Entraron juntos y él era rubio y marinero de cubierta de un buque petrolero de padres yugoslavos. Tenía una novia en la boca parecida a ella y otras cosas más que ella no solo no iba a recordar, sino que tampoco había escuchado. Porque yo, y hundía sus dedos fuertes en el pelo ordenado de la cabeza de ella hasta tropezar con el broche que luego sacó y dejó en la mesa de luz. Ni un tatuaje, ni uno solo. Yo les digo siempre a los muchachos de a bordo, si a una mina le gusta los tatuajes, que se haga tatuaje ella. A mí no me vengan con... Estuvieron desnudos un rato con la amable y fría desnudez de 2 animales híbridos. Después él empezó a pasar su mano callosa por la piel suave de ella. Después le tomó las caderas con las 2 manos y la besó por primera vez en la boca apretada. Y el tipo me dijo que saliera afuera si quería algo. Él se hincó en la cama para hurgar en el bolsillo del saco que estaba tirado en una silla, pero no lo alcanzó y tuvo que apoyar su pie descalzo en el suelo frío y luego volvió a la cama. Al principio no sabía si me mirabas a mí o a otro que estaba al lado, pero esto no lo decía el hombre rubio, ya que se había ido, sino otro, de pantalón negro, alpargatas y campera brillante, y decía esto mientras se aflojaba el cinturón para luego sacarse el sombrero que puso sobre la silla y que 10 minutos después volvía a ponerse mientras se abrochaba los botones del saco para abrir la puerta y desaparecer. Y después otro, y otro, y después otro más. Entonces se fue a tomar unos mates al cuarto de una de las mujeres, puesta en situación de descanso por la revisación del último jueves. ¿Qué tal, vieja? Y ahí ando, esperando el martes para volverme a ganar los garbanzos. Sentate, vieja, me dijeron que le sacaste el punto a la Gladys. ¿Cuál era el de la Gladys? El de traje marrón y bufanda. Uno de perla en la corbata, un viejo lindo que siempre paga una dormida y se queda unas horas más. Ah, ese. Después volvió al salón y se quedó un rato quieta contra la pared, mirando a las demás mujeres con el incesante ir y venir de los cuartos. Después vino la secretaria,
una especie de jefa de personal o administradora, y se le acercó despacio y la tomó cariñosamente del brazo. «Anda a tu pieza, que hay uno especial, che». Fue al cuarto, esperó un rato, se levantó, se puso polvos, se sentó en la cama, tomó una revista del suelo. Vino entonces y era un hombre gordo con sobre todo, que pareció quedar contento con la sonrisa entusiasta y los movimientos vehementes y esa movilidad ondulante, inquieta y activa, porque dejó 100 pesos sobre la mesa sobre la almohada, junto con el ticket para una dormida. Después vino otro y otro y después otro, y después de ese último se dio cuenta. Estaba de espaldas en ese momento, con unas rodillas duras y desconocidas hundidas a los costados del cuerpo, en la cama blanda y desordenada, con las manos puestas en los hombros fríos y atléticos cerca de su cara, y lo vio entonces en el techo, entre las hojas de parra y los racimos de uva y otras moldaduras que el yeso sucio había dejado de disimular. Era un agujero en el techo chico y oscuro, que en ese momento se aclaró para volver a oscurecerse a los pocos segundos. Vieja ladrona, pensó, vieja ladrona, quién sabe lo que le cobrará al tipo por espiar, y a mí no me da nada. Se quedó un rato quieta, por primera vez desconcertada en el ejercicio de su profesión, ligeramente nerviosa, y se arregló instintivamente un mechón de pelo que le caía sobre los ojos. Será un viejo, pensó, un viejo impotente y vicioso, casado con alguna vieja que no toca desde hace años. Vendrá todas las noches y volverá a su casa todo excitado y pensará en mí todo el tiempo, y tal vez sueñe conmigo cuando duerme, conmigo a la que nunca ha tocado y seguramente nunca tocará. Viejo sonso, los pesos que debe estar gastando en esto. Después se acordó del hombre que estaba con ella, lo miró con cierto orgullo, como una chiquilina luciendo un novio buen mozo ante sus amigas. Era alto y atlético, con hombros musculosos y facciones finas. ¿Qué daría ser por este?, pensó, al que la estaba mirando desde el techo en el agujero. Poder tenerme como me tiene él y hacer las cosas que me hace él, y no tener que estar ahí hincado en el suelo como un avestruz idiota espiando por el agujero. Tomó con sus brazos el cuello del hombre y lo besó activamente en la boca. Después recorrió con sus labios sus hombros anchos y su pecho fuerte y siguió bajando. Si fueras más joven, estarías aquí y no ahí arriba, pensó. Siguió jugando con la vehemencia y extraña exuberancia que usaba con los clientes especiales, con la contorsionada actividad y desordenada presencia de ese sexo normalmente ausente y fingido, y ahora también ausente y también fingido, pero por lo menos con cierta concreta espiritualidad, no solo como los deseos del hombre del otro lado del agujero, sino como el mismo hombre de detrás del agujero que ella no veía, y probablemente no vería jamás, pero cuyas manos estarían en el suelo y no sobre su cuerpo, y cuyos deseos estarían sobre su cuerpo y no en las manos sobre su cuerpo, y cuyas manos, cuerpo, agujero, hombre, ausencia y presencia despertaban en ella un ignorado y absurdo resabio de espíritu, aunque tal vez apenas sostenido por ese exhibicionismo ausente en las prostitutas y presente en las demás mujeres, que surgía ahora después de años de dormida inactividad. Quizá desde la época en que ella se vestía bajo las mantas de la cama, en su fría adolescencia en el conventillo, atestado con la secreta sospecha o esperanza de ser espiada por su hermano. Y siguió entonces con los desordenados abrazos de sus miembros, girando su cuerpo para lucir la belleza de la espalda ante el agujero de la pared, sintiendo poco a poco el nacimiento de su sexo, luciendo sus piernas desnudas y sus brazos sencillos, y la normal desnudez de su cuerpo infantil, girando y retorciéndose en 1000 posiciones, pendiente exclusivamente de aquel agujero, fijo e implacable, que la excitaba cada vez más, con las 1000 sensaciones que cualquier mujer honesta puede sentir día por medio o todos los días, o 2 veces por semana, en la santidad burguesa de su cama matrimonial, ante la presencia dormida de la cuna de su hijo y la adusta fotografía de sus padres en la pared sobre la cómoda. Lo sentía poco a poco en medio de su agitación física, sentía cómo ese algo aumentaba, sentía cómo
por ese resquicio de su alma nacía o despertaba su sexo, único resabio donde la semilla latente de su espíritu podría florecer, única entrada de cierta penumbra espiritual, única salida de su vida no física, sino mecánica, hacia la vida por lo menos animal. Y se hincó después en la cama, dando su espalda al agujero, sintiendo esa mirada desconocida sobre su nuca alborotada, sobre sus hombros bien formados, sobre el contraste de esa mano oscura en la blancura de sus caderas. Se sintió después volcada sobre la cama, vencida, estrujada, triunfante, etérea, hundida y elevada hacia un éxtasis desconocido que después de recorrer su espalda la encegueció momentáneamente en una última llamarada de sensación humana. Después terminó todo con la brusquedad egoísta y desconsiderada con que se separan normalmente la materia del espíritu después de haber estado en una unión tal que la materia se espiritualiza y el espíritu se materializa y el uno deja de ser uno y el otro deja de ser otro para convertirse tanto el uno como el otro en el uno y en el otro. Porque el hombre, el tangible, el concreto, el masculino individuo que hacía las funciones de hombre en esa extraña unión de tres personas, el que miraba, el que estaba, y que tanto él mismo como la mujer pensaban seguramente que era un hombre en la real expresión de la palabra, con ese clásico concepto de considerar la hombría del hombre ligada indefectiblemente a sus órganos sexuales. Dejó de moverse bruscamente cerrando los ojos y las manos por un momento para tumbarse de espaldas respirando cansado. Ella se tapó con las mantas y cerró los ojos, que no volvió a abrir. Ni siquiera cuando él se terminó de vestir se despidió, saliendo del cuarto sin sospechar en absoluto la insignificancia de su papel en aquella noche, en aquel cuarto y en aquella cama, sin la más pequeña noción de que su presencia no había tenido otra función que la de la mano adolescente de un chico vicioso, o la tapa de la revista francesa, o el pedazo de diario con la mujer semidesnuda, o las postales pornográficas traídas del colegio y sostenidas por la mano izquierda en la soledad del cuarto de baño. Y se había ido el hombre concreto, el hombre tangible, el hombre masculinamente apto para demostrar su hombría, y quedó la mujer sola, tendida de espaldas, también concreta, también tangible, de femineidad naciente y absolutamente apta para demostrar su femineidad y para sentir, soportar, sufrir y gozar la serie de matices que la femineidad otorga, desde la vergüenza hasta la excitación, desde el amor hasta el cariño, desde el dolor hasta la felicidad, desde los celos hasta el embarazo. Y tendida de espaldas miraba el agujero donde casi veía fuerza de pensar, el ojo cuyo dueño, el intangible, abstracto, invisible individuo de sexo ausente y utópico, había transformado a la prostituta mecánica, fría y casi decorosa obrera sexual en su antítesis, en su más distinta expresión, en la mujer con su sexo vivo y animado, ardientemente preparada para el pecado o la santidad. Se despidió de algunas y de otras no. Cobró su quincena, que introdujo en la cartera marrón que llevaba apretada contra su cuerpo al salir del prostíbulo. Nadie supo nunca por qué se fue. No lo supieron las vecinas del cuarto, ni la administradora, ni la dueña, ni su amiga más íntima, ni la mujer que limpiaba, ni los pintores que pintaron el cuarto y taparon el agujero con brochazos de pintura blanca, espantando a la rata que había hecho su nido en el techo del prostíbulo.